por la vía de donación sea tan complicado, esto también puede generar como una especie de mercado negro, ¿correcto? Un tema delicado decirlo, pero sí existe lo que es el mercado negro de donación de órganos. Welcome everyone, episodio número 5, aquí Henry, su host, y el episodio de hoy, pues más que importante, se viene espectacular. Tenemos a una especialista de alto nivel y de verdad estamos muy agradecidos porque cuando vean en cámara se van a dar cuenta que esta labor nunca descansa. De verdad muy agradecidos de que estés acá, de que te hayas tomado el tiempo, pero bueno, sin más preámbulos, nos introducimos a Estefanía. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad es primera vez que estoy en algo así, pero bueno, vamos a ver. Va a salir espectacular, estoy seguro que sí. Y bueno, para comenzar, quería saber, porque sabemos que esta profesión a la que tú te dedicas, ¿sí? Ya ustedes vieron allá de qué es lo que vamos a estar hablando hoy, es muy amplia, ¿sí? Y al mismo tiempo, siento que desde pequeños muchas personas como que ven a estas profesiones como algo idealizable, ¿no? Como que muchas personas quieren ser esto, es una de las profesiones principales y entonces quiero que me expliques dónde nace esto en tu ser de que, oye, me gustaría dedicarme a la medicina, me gustaría ser doctora. Bueno, esta es una pregunta que siempre, por ejemplo, en el primer día de medicina siempre te preguntan eso, ¿por qué decidiste ser médico? Entonces cada uno separado y decían, no, porque me gusta ayudar a las personas o me gusta esa labor. Capaz parece eso muy, muy repetido, muy cliché, pero en parte fue por eso y también que no sé, de pequeña a mí me gustó todo lo que tenía que ver con el cuerpo humano, lo que es explicar el porqué de las cosas, por qué ocurren estas cosas. También veía mucho en la televisión, muchas series, muchas películas que estaban relacionadas con esto y me llamó la atención y pues... Excelente. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar más adelante, lo relacionado a las series y ese tipo de cosas. Sin embargo, una de las cosas que queríamos aclarar para comenzar el episodio es porque, como dijimos en la introducción, este es como un área, ¿no? El área de la salud abarca un espacio muy amplio. Y una de las cosas que hemos visto que más repercute por redes sociales, o bueno, una de tantas, es cuál es la diferencia o cuál es en cuanto al campo, en el momento de ejecutar la labor. ¿En qué se diferencia o cuáles son las responsabilidades del doctor y el enfermero? Ok, bueno, creo que son dos profesiones que siempre tienen que ir de la mano. El personal de la salud nunca puede trabajar solo en un ambiente, sino que tiene que tener como un equipo multidisciplinario. Entre ellos está lo que es el enfermero, que cumple un papel fundamental, porque no solamente es administrar tratamiento, Claro. tipo monitorizar a los pacientes, todo eso tiene que ir de la mano, el trabajo del médico y el trabajo del enfermero. De acuerdo. Y las diferencias en cuanto al momento de, por ejemplo, llevar una cirugía, por poner un ejemplo, ¿de qué se encarga el doctor? ¿De qué se encarga el enfermero? Bueno, el médico obviamente tiene que valorar al paciente, todo lo que son diagnósticos, establecer los signos y síntomas y dependiendo de eso, entonces se establece el diagnóstico como tal y el enfermero se encarga de, por así decirlo, cumplir el tratamiento que se le va a administrar, preparar al paciente, todo lo que es canalizar vía periférica, cumplir hidratación, cumplir tratamiento previo a la cirugía. Muchas veces la toma de muestra también la realizan ellos. Por eso es que te digo que es un trabajo en conjunto. Sí, o sea que no existe este escenario donde el doctor decida trabajar sin enfermero. Es Exacto, imposible. es también un trabajo muy pesado si trabaja solo el médico, toda la carga sobre el médico, entonces tampoco es así. Y pues, igual que toda la carga sobre el enfermero tampoco, por eso es que es un trabajo, claro. es como la mano derecha. Claro, por supuesto. Es como que realmente se tienen que distribuir toda esta carga y sobre todo porque es un punto muy importante, ¿no? Están con la salud de una persona. Hay que intentar ser lo más eficiente posible. Y lo más rápido posible. Es correcto, también, muy bien, vale. dependiendo. Una de las preguntas principales que queríamos tocar ahora era cómo llevas esto, digamos, desde el sentido empático. Estos, digamos, pacientes que a veces, capaz porque tienen un poquito, digamos, problemas con las emociones o a lo mejor también porque se encuentran en situaciones un poquito graves, pero cómo tú manejas la situación cuando están alterados realmente, bien sea, repito, porque es un problema nervioso o porque la situación realmente lo amerita. ¿Cómo es tu postura ante este tipo de pacientes?
Ok, creo que una de las principales cualidades que debe tener el médico es la empatía. Porque uno siempre tiene que tratar al paciente como quisiera que lo trataran a uno o a un familiar propio. Muchas veces el paciente está afectado tanto por la parte de la enfermedad, por la parte social, porque muchas veces un paciente no solo está afectado en la salud física, sino también mental, y eso también repercute. Entonces uno tiene que saber tener mucha paciencia. Una de las principales cualidades, además de la empatía, es la paciencia. Para saber llevar estas situaciones y saber cómo decirle las cosas al paciente que está siendo afectado sin que él lo malinterprete o lo torne de una manera errada. Exacto, para que no lo malinterpreten y piensen que uno está como que no entiende las situaciones en las que ellos se encuentran. Okay. Sin embargo, esto de la paciencia yo considero, y claro, esto es lo que nos diferencia a ti y a mí, yo no me desenvuelvo en el área en la cual tú estás, pero yo sí siento que llega un punto donde la paciencia puede romper. Por ejemplo, en el caso de estos pacientes que por más recomendaciones y por más sugerencias médicas que tiene para cuidarse, se sigue haciendo daño a sí mismo. No quiero puntualizar un caso en particular para evitar polémicas dentro del episodio, pero estas personas que por más que el médico le dice debes dejar de consumir esto, debes dejar de hacer esto, y el paciente regresa y vuelve a recaer en los mismos problemas porque no cumple con estas indicaciones. ¿Cómo es esta experiencia con estos pacientes? Sí, bueno, creo que la paciencia es algo que, dependiendo de la persona, eso se adquiere poco a poco. No es que tú vas a llegar y de una vas a saber cómo llevar o desenvolverte en tal o cual situación. Por eso depende de la persona. Pero es algo que poco a poco tú vas adquiriendo y tú vas como sabiendo cómo manejar a ese tipo de pacientes, ese tipo de situaciones. También lo que ocurre mucho es que hay muchas opiniones médicas en el entorno, en la sociedad hay muchas opiniones. Y por ejemplo, cuando un paciente no siente que lo que tú le dices no vale, o no, él siente que no tienes la razón, entonces busca otras opiniones, sí. Toma indicaciones de otras personas que uno no se las dio, y cuando viene el cuadro inicial empeoró porque no cumple con los requisitos con las indicaciones que uno le indica, valga la redundancia. Sí, y aquí creo que entra también el problema de, ojo, sin meternos con las creencias de nadie, pero sí pasa mucho que hay personas que confían muchísimo más en estos tratamientos, digamos, ancestrales, medicinales, ¿no? Como más, podríamos decir, menos avanzados o menos evolucionados, ¿no? Tipo, bueno, si mis ancestros vivían 80 años y vivían de esta forma, entonces este es el camino correcto. Sí, hay muchos tratamientos que llaman tratamiento homeópata. Por ejemplo, yo conozco a un paciente que la parte renal, los cálculos renales los maneja es con medicina, plantas. De acuerdo. No tiene la misma efectividad de esos remedios con respecto a los que son farmacéuticos, por así decirlo. Incluso pueden tener un efecto peor, lo que dicen peor el remedio que la enfermedad. Sí, por supuesto. Y aquí, ya que entramos en este tema de, ¿no? Como esta, por así llamarlo, tomar la medicina de una forma desevolutiva, ¿no? Como retrógrada en lugar de la evolución, entonces vamos a entrar en lo que es los avances ahora. Me gustaría saber qué tan vinculada estás, sabemos digamos, todos los avances tecnológicos que hay a día de hoy, y quiero que nos aclares qué tan ligada puede estar la salud de la tecnología. Bueno, creo que eso es algo que actualmente va de la mano, porque hay muchas cosas que uno necesita de estudios de imagen, estudios especializados, incluso hay medicina, ahorita hay medicina robótica, cirugías robóticas por laparoscopia, técnicas menos invasivas que obviamente representan un mejores resultados en el proceso de la curación del paciente, por así decirlo. Lo que son estudios endoscópicos, endoscopias, colonoscopias, estudios de imagen, ecografías, todo eso va ligado y va de la mano. Por eso es que la tecnología es vital en la parte médica. Claro, sin embargo ahorita hay un fenómeno muy grande que yo me atrevería a decir que ya lo hemos tocado en muchos de los episodios de acá, que es la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros hemos estado viviendo una época donde se ha hecho rumores de que muchas profesiones podrían desaparecer debido
a lo que es la inteligencia artificial. Veas el caso, por ejemplo, los diseñadores cada vez están teniendo dentro de una opinión, obviamente para mí esto no es así, pero han tenido como menos importancia en estos últimos meses o en estos últimos años por los avances tecnológicos que existen, que ahora tú le dices a una máquina, diséñame tal cosa con tal cosa y te lo hace todo. Entonces realmente es como que le empiezan a quitar, por así decirlo, importancia a ciertas labores. Pero en tu área, yo considero, y quiero que aquí también me des tu opinión, que la figura doctor, médico, enfermero, todos estos, digamos, elementos que hemos estado mencionando, son irremovibles por tecnología cualquiera. O sea, es casi imposible, porque incluso si llegáramos a ese nivel de tecnología, me atrevería a decir que muchas personas no confiarían en que una operación literalmente sea dirigida por un robot o por una máquina que esté codificada de cierta forma, que se vende que nunca se puede equivocar, pero realmente ¿hasta qué punto podría llegar eso? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si un robot hace una cirugía, eso es algo más mecánico, pero la parte que en donde se interpretan los signos, los síntomas y lo que es la relación médico-paciente no te lo va a dar un robot. Y eso es, muchas veces los pacientes van incluso por esa cercanía, ese toque que tienen esa relación médico-paciente. Hay pacientes que no físicamente o que influyen mucho lo que es la parte psicológica. El factor psicológico está muy relacionado, muy arraigado a esto. Solo con, por ejemplo, un paciente que solamente tú hablas con él, estableces esa relación médico-paciente, ellos se sienten escuchados y eso mejora completamente el cuadro que presentan. Sí. Y bueno, ya hice mi comentario relativamente negativo a la tecnología, a los avances, pero sin embargo estoy muy consciente de la importancia que esto cumple, no solamente en la parte de la medicina, sino en general, en toda la vida. Y he visto por ahí algunos proyectos que ahora parecen ficticios, pero de verdad, de escucharlos y de que eso sea verdad en algún momento, considero que sería un avance increíble y que no solamente se curarían muchas más vidas, sino que el trabajo para todo este sector de salud fuera mucho más fácil. Y aquí queríamos hacer una especie de break y llevarnos directamente al tema que creo que nos genera más repercusión o que queríamos tocar contigo, que estás metida de lleno en el mundo de la medicina y la salud, y es la donación de órganos. Todos hemos visto al menos alguna película, alguna serie donde se trabaja esto de que, bueno, que los órganos tienen cierto valor, tienen cierto costo, cosas de ese estilo, y también que existe la donación de órganos. Entonces, creo que me gustaría que nos aclares cómo es este proceso, en qué momento una persona dice, sí, yo voy a donar una parte de mi cuerpo, necesariamente no siempre para un familiar. He escuchado de casos o he leído de casos por internet, evidentemente, de personas que donan a veces cuando la noticia que le dan por así decirlo, su doctor es que le queda poco tiempo de vida o algo parecido y deciden donar sus órganos. Quiero que nos explique un poquito de este mundo de lo que es donar una parte de tu cuerpo para que la use otra persona. Bueno, sí, creo que eso es un tema que actualmente es tabú. Desde hace mucho tiempo y en la actualidad es un tema tabú porque normalmente esas son asociaciones en donde tú autorizas donar tus órganos. Obviamente si tú tienes un familiar es más fácil lo que se llama esa donación, pero para dárselo a personas extrañas, por así decirlo, sí tiene que haber una autorización de parte de la persona y que al final, cuando vaya a ocurrir esa donación, sean órganos que sean funcionales y que estén en perfecto estado. La verdad, actualmente no sé si acá existan esas asociaciones. Sé que en el extranjero sí existe y la lista de personas que necesitan donantes es larguísima y por eso mismo, porque existe mucha desinformación, mucho tabú con respecto a esos temas. Claro, y aquí también se genera otro problema, que es lo que me estás comentando, que al ser algo que se entiende que hay una lista de espera gigante, podríamos interpretarlo como si fuera, por así decirlo, las leyes del mercado, oferta-demanda. ¿Y esto qué genera? Que al haber tantas personas requiriendo, ¿sí?, de un órgano en específico y que por la vía de donación sea tan complicado, esto también puede generar como una especie de mercado negro, ¿correcto? Exactamente, y es algo que existe, debe existir,
que es un tema delicado decirlo, pero sí existe lo que es el mercado negro de donación de órganos. Incluso hay muchas series, hay muchos documentales que hablan sobre esto, sobre este mercado negro, y es por esta misma oferta y demanda de la que tú hablas, por esa misma desinformación, y hay muchas propagandas, muchos comerciales que promueven o incitan a las personas a que donen sus órganos para tratar de disminuir esta oferta y demanda que hay. Claro, y sin embargo es una decisión fuerte y hasta donde tengo entendido tampoco es tan sencillo como que, lo doné, lo recibes, se lo ponen a otra persona, porque también hay detalles de compatibilidad, ¿cierto? Exacto, tienen que hacer estudios antes a ver si el corazón es compatible, por ejemplo el corazón, si es compatible o no, o si es un trasplante de médula ósea, también hay que hacer estudios inmunológicos específicos para ver si son compatibles. Incluso hay casos en los que se hace el trasplante y luego el mismo cuerpo rechaza ese órgano, entonces es como que todo eso que se hizo hay que volverlo a hacer porque el mismo cuerpo está rechazando. Increíble, ¿no? Es que es un tema súper interesante, pero al mismo tiempo delicado. Y aquí me gustaría que me des tu opinión de por qué crees que esto se ha generado un tabú, siendo un tema que pueda ser tan importante realmente a nivel social. Porque creo que muchas veces las personas sienten el miedo o el temor de que cuando el familiar o la persona cercana fallece, tengan que sacarle sus órganos y dárselos a otra persona. Es como que los órganos de mi familiar no quiero que lo tenga más nadie, ¿me entiendes? Claro, y aquí también entra evidentemente parte de lo que es muchas creencias, ¿no? Porque personas que prefieren la cremación, personas que, digamos, manifiestan capaz por un motivo que va más allá de lo racional, sino que se apegan un poco más a su forma de pensar o a ideologías, religiones, etcétera, que dicen que a lo mejor esto está mal visto, ¿sí? Sí, está también muy relacionado a la religión, más que a la desinformación, que van a la par, también tiene que ver con creencias, con religiones, todo esto. Vale, y ahora que tocamos el tema de lo de la familia, ¿no? De que a veces la familia interviene mucho en lo que pasa con el paciente o, bueno, con la persona que en este caso decidiría o no donar sus órganos, también me gustaría saber cómo es este ambiente y si te ha tocado directamente dar noticias de gravedad a los familiares de cierta persona. Mira, este es un tema bastante complicado porque tú cuando ves a un paciente o atiendes a un paciente no solo lo estás atendiendo a él, sino también a sus familiares y a su entorno social. Hay lo que se llama manejo de pacientes difíciles y manejo de familiares difíciles. Hay familiares que muchas veces les cuesta o simplemente no... por el mismo dolor, por la misma cercanía con su familiar, no entienden la situación en la que se encuentran, por más que el médico le explique las condiciones de gravedad en el caso de que sea un paciente grave. Y eso hace que ellos expresen sus emociones o traten de como canalizar esas emociones, y el primero que tiene que llevar esa Carga negativa, por eso. Exactamente, esa carga negativa es el médico, y ahí es también donde influye lo que es la paciencia, el desarrollo de la paciencia entre lo que hablamos ahorita. Vale. Bueno, y entonces decirle este tipo de noticias o las condiciones en las que se encuentra el familiar directo del paciente es algo que uno tiene que saber cómo hacerlo, en el momento en el cual hacerlo, pero siempre hay que ir poco a poco. Claro, gradualmente. Exacto, preparando poco a poco al familiar o a los familiares acerca de las condiciones en las que se encuentren, para que cuando la condición sea ya sea irremediable, la condición en la que se encuentre no sea como no sea tan repentino. Exactamente, y sea lo que ellas puedan poco a poco tolerarlo. Ya, de acuerdo. Y aquí, continuando con esto, ¿no? Supongo, ya me dijiste que la primera impresión siempre es como una carga negativa, indiferentemente, porque asumir este tipo de noticias no es fácil. Y por más que hagamos, digamos, reflexión de que hay que prepararlos y que debe ser como, digamos, un resultado gradual, siempre está como esta parte que explota. ¿Te ha tocado vivir eso, como que te culpen, o alguno de tus compañeros también puede ser, que las personas se desconectan y piensan que el doctor es un superhumano y que tiene que remediar una situación irremediable porque para eso es doctor? ¿Ha tocado vivir este escenario?
Bueno, mira, sí, la verdad sí, en donde yo trabajo, muchas oportunidades desde que estoy allí, me ha tocado en varias ocasiones vivir este momento. Incluso es cuando, por ejemplo, uno le ha dado todas las atenciones al paciente, pero ya las condiciones en las que se encuentran ya están, la enfermedad, la historia natural de la enfermedad está tan avanzada que ya no se puede hacer nada. Y ocurre el fallecimiento, el exitus, ellos explotan o exteriorizan el duelo culpando a las demás personas. Incluso el primero que tienen allí es al médico. Entonces me ha tocado ver mucha violencia, culpabilidad hacia los médicos. Claro, y es que, claro, cabe destacar que no estamos intentando hacer un ataque a nadie, sino que cada persona lo toma de una forma distinta, pero la conclusión de todo esto es que sea cual sea la reacción de la familia, son ustedes los que están ahí frente al paciente, tanto para dar la noticia como para recibir su primer impacto, su primera impresión. Y creo que esto también es otra parte que no se puede cuantificar de lo importante o la labor tan exhaustiva que puede tener, digamos, las personas que se desenvuelven en esta área. Exacto, y como también hay familiares que responden de manera negativa, que son la minoría, también hay otros que dan todo su agradecimiento por el apoyo y por la atención que le brindaron a su familiar en todo el desarrollo de la enfermedad. Claro, y a este punto que ya mencionamos, digamos, estos casos que llegan a unos extremos bastante, digamos, irreversibles, por así decirlo, me gustaría que nos expliques, si se puede, obviamente, algún caso en particular que consideres que haya sido el caso más complicado o más impactante que hayas recibido. Bueno, sí, esa es una pregunta complicada porque uno en la parte médica, en la parte hospitalaria ve tantas cosas y cómo las personas llegan de una manera y se van de otra manera, tanto hablando desde el punto de vista de que se van en perfectas condiciones o como que se van y bueno, fallecen, que es el peor de los casos. Pero algo en particular fue un paciente, creo que fue cuando yo inicié, el primer paciente que yo vi, que lo vimos por la emergencia. Y claro, lo manejamos ambulatoriamente y el paciente en cada guardia siempre iba y al final nos llevaba galletas, nos llevaba café, siempre en nuestro grupo de guardia. Generó como una relación afectiva con usted. Exactamente, hizo relación médico-paciente. A él nunca lo hospitalizábamos. Llegó un día en que finalmente lo hospitalizamos, se fue, mejoró, pero con el paso del tiempo se fue deteriorando y yo siempre mantenemos comunicación con los familiares directos para ver su evolución, pero un día de repente la familiar llega y envía una nota de voz que el paciente ya tenía alteraciones neurológicas por su patología de base, que era una hepatopatía, un problema hepático, por consumo de alcohol. Al final el paciente terminó falleciendo y cuando yo me enteré de eso fue en una guardia, estábamos de guardia y nos enteramos que había fallecido. La misma familiar nos contó y eso fue algo que nos pegó mucho porque, o sea, nosotros vimos cómo fue esa evolución de esa enfermedad de ese paciente y cómo poco a poco nosotros intentamos ayudarlo, pero al final, como te digo, la historia natural de la enfermedad lo llevó a que el final, valga la redundancia, no fuera el esperado. Y eso fue uno de los pacientes que siempre recuerdo porque siempre estamos en constante comunicación. Claro, y fíjate que aquí es donde se ve más la parte natural de una persona, porque ustedes están acostumbrados a ver cosas de verdad de impacto visual, capaz de una impresión que en el momento, y termina siendo que el caso que más te afecta es más relacionado capaz a un aspecto psicológico, ¿no? Que relaciona... Capaz podríamos decir que ustedes se involucraron tanto como los familiares de él, en este caso, no tanto en la parte profesional, porque siento que profesional ustedes atienden a todos por igual, pero en la parte afectiva, ¿no? Fue como que se generó esa relación médico-paciente que tú comentabas y este caso te termina impactando, no tanto por capaz lo impactante que pudo haber sido, sino por lo que sí significó ese paciente. Exacto, también porque yo no estoy en el área como tal donde llegan los politraumatizados, los que llegan en accidente de tránsito. Claro, en mis guardias sí he visto, no lo atendemos directamente, pero sí he visto personas que llegan en accidente de tránsito que tienen pérdida de masa encefálica y tienen exposición de cráneo.
de la masa encefálica. No, impactante. Sí, exacto, eso fue impresionante. Pero como te digo, yo no estoy en esa área y no manejo mucho ese tipo de casos, tanto que tenga que ver con lo que uno ve. ¿Me entiendes? Sino con la progresión de las enfermedades. He visto personas o niños de 12 años para arriba que llegan con una patología y incluso ya estando avanzada, porque tienen 1 o 2 semanas en su casa y la enfermedad ha ido evolucionando y cuando llegan ya están en malas condiciones. Eso también es impresionante cómo se van deteriorando poco a poco y en tan corta edad. Claro, sí, y ahí quería llegar, porque una de las preguntas ya que me surge a raíz de lo que me acabas de explicar es ¿qué casos pueden tocar, digamos, estas fibras más sensibles de tu ser? Porque, repito, a pesar de que a nivel profesional tienes una cara, dentro de ti sigues siendo una persona como cualquier otra. Y me gustaría saber cuáles son esos casos que te tocan más a profundidad, por así decirlo, los adultos mayores o los niños pequeños. Bueno, creo que mitad y mitad, porque si tú ves a un niño que está enfermo, que está sufriendo, obviamente eso te va a tocar el corazón, así tú seas sensible o no, o exprese tus emociones o no, eso te va a tocar. Pero también la parte de los adultos mayores, como es lo que yo más manejo, he aprendido a relacionarme más con ellos, con los familiares y bueno, creo que entre los dos, esa es la parte que más me afecta, darles un diagnóstico de una enfermedad que ya está muy avanzada, eso es lo que más me pega personalmente. Sí, claro, y creo que también en la parte familiar también es bastante fuerte llevar este tipo de enfermedades en adultos mayores, porque no es por quitar el impacto que puede tener en los niños, pero es cierto que el sistema inmunológico de un niño es más fuerte, al estar empezando su vida a lo mejor tiene, digamos, de formas naturales, puede que existan más posibilidades de que sea un resultado exitoso. Claro que esto va a depender de qué enfermedad estemos hablando, claro que esto va a depender de cuál sea el accidente, pero en líneas generales creo que siempre los adultos mayores pueden ser los que son más débiles para este tipo de casos y capaz ahí se justifica muy bien tu respuesta. Bien, aquí esto yo creo que es un fenómeno social que ha estado sucediendo sobre todo en los últimos años con la aparición de, bueno, tanta información que existe en internet, a veces buena, a veces mala, a veces acertada, a veces errónea, pero tus palabras para esas personas que deciden automedicarse y autochequearse con Google. Sí, creo que entre las desventajas de la tecnología está eso, que en internet puedes encontrar N cantidad de cosas, N cantidad de diagnósticos y puedes buscar, tengo dolor de cabeza y te va a salir algo maligno, algo feo, ¿me entiendes? Y ya tú al leer eso te asustas o sigues recomendaciones que no están relacionadas con lo que tú realmente tienes, porque hay muchos medicamentos que tú para dárselo a unas personas tienes que valorarlo, tienes que ver si tiene otra patología añadida, cómo están sus valores de laboratorio, porque hay medicamentos que si tienen una alteración renal, por ejemplo, no puedes dárselo, entonces si tú te lo tomas va a traer más alteraciones y puede afectar otros sistemas que no están siendo afectados o que no es como el punto en el que tú... En el que necesitas atención. Exacto, el síntoma por el cual buscaste o decidiste buscar en internet. De acuerdo, sí, y creo que esto también, bueno, repito, hay ventajas y hay desventajas. Sin embargo, todo esto surge, digamos, de una mentalidad un poco ortodoxa que es, oye, si te sientes mal, lo ideal sería acudir al médico. Al final son personas que llevan mucho más tiempo y incluso muchos exámenes que no te lo puede hacer Google. O sea, incluso cuando tú vas al médico, una de las cosas, yo diría, regulares son los exámenes de sangre, evaluar a veces potenciales, ¿no?, enfermedades o patologías, como tú dijiste, de base, y eso no lo puede hacer el internet, porque el internet no tiene tanta evolución a día de hoy, por lo menos. Entonces, creo que es muy importante que una persona como tú dé estas, por así decirlo, estas recomendaciones, porque no pueden ser, digamos, más acertadas que cualquier perspectiva de otra persona que quiera tomar esto tan a la ligera, porque para mí es tomarlo a la ligera y pretender que un médico se hace en 30 segundos buscando en internet, que no me parece que es así.
Exacto, es que en la medicina no todo es blanco o negro, 2 más 2 no son 4. Hay casos en los que tú tienes que analizarlo, hay casos muy complejos que tú tienes que analizarlo, tienes que como engranar cada síntoma, cada signo que presente el paciente y según eso tú das un diagnóstico. No es lo mismo que tú leas una enfermedad, pero el paciente puede tener 1 o 2 síntomas, pero tiene otros que no sale allí, entonces él se guía por eso y obviamente el tratamiento que él sigue no va a ser el adecuado. Y también que, bueno, tantas enfermedades que presentan, por así decirlo, síntomas similares, que volvemos al caso, son infinitas posibilidades que no se pueden resumir en una búsqueda de 30 segundos, ni para chequeo ni para medicación, que creo que la de medicación, aquí me podrás corregir tú, es incluso más delicado, porque no es lo mismo decir, ay, leí en Google que tengo esto, me voy a tomar esto porque lo leí en Google. Creo que eso ya es mucho más peligroso. Exacto, es lo que te estaba diciendo, de un medicamento tú tienes que saber para qué, por qué y cómo indicarlo, cómo tomártelo, ¿me entiendes? Porque hay medicamentos que tú sabes que lo tienes que tomar una sola vez y tienes que tomarlo en un horario específico, ¿me entiendes? No es igual que te lo diga un profesional, que te lo diga alguien que sepa, a que tú lo leas y lo tomes, mira, lo voy a tomar 4 veces y después termina con una insuficiencia hepática. Claro. ¿Entiendes? Porque eso dependiendo del metabolismo del medicamento. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Vale, y ya que estamos metidos, ¿no? De lleno en tantas cosas que pueden suceder y que la mayoría de las personas, como yo, que están viendo este video, las referencias más cercanas a casos clínicos y a casos médicos, por así decirlo, constantes, los tenemos a través de televisión, series, películas y este tipo de, digamos, de lo que se presenta dentro del entretenimiento, que a veces, bueno, llaman bastante la atención, porque repetimos, al ser un tema de tanta relevancia social, ver como la dramatización de ciertos casos llama bastante la atención. Entonces quería que nos aclares cuáles son, o si realmente se presentan de forma acertada a través de la televisión, las películas y las series, los casos clínicos o la experiencia que realmente puede llegar a tener un médico en campo, en práctica. Sí, bueno, creo que muchas de estas series y estos documentales tienen mucho de ficción para tratar de enganchar al público. Muchas cosas de los que se ven allí o que, por ejemplo, el paciente cae en paro y le dan RCP y ya sale. Eso en la actualidad o en la práctica de día a día es bastante complicado porque hay ritmos en los que tú le colocas esas palas de fibrilas cardioverter que no son los mismos que están en la televisión, en esos documentales. Entonces, por eso te digo que eso es un poco de ficción. Sin embargo, sí muestran los que son las realidades o los que se debería hacer en gran parte, pero no es 100% verídico. Claro, vale. Pero sí podríamos decir que no están tan alejados de la realidad, más allá del sensacionalismo que le involucran. Exacto, en la práctica como tal sí, sin embargo que le meten su cosita extra, sí se podría decir. Claro, vale. Y ahora ya saben que tenemos una dinámica por redes sociales, no se les olvide, en este caso preguntamos, ¿qué le preguntarías a una doctora? Y la pregunta que probablemente nos generó más controversia o más, digamos, más gracia fue la siguiente, y es: ¿qué se siente estar en una reunión familiar o amistosa y que todos empiecen a preguntarte cosas médicas o de que mira, me siento mal, siento esto? ¿Qué tan incómodo o qué tan divertido puede ser ese caso para ti? Sí, bueno, esto es algo muy común en todas las reuniones familiares que nos pasa a todo el personal de la salud. O incluso es muy común las consultas por WhatsApp. Sin duda. Y yo creo que también aquí entra de que no siempre realmente se sienten mal. Es como que este espacio de que, tengo al médico aquí cerca y de repente me dio una picazón aquí, entonces mira, me pica. Voy a aprovechar. Exactamente, es como que no es un síntoma real. A veces entra más como de que, bueno, por preguntar, ¿sí? Es como un factor que es ajeno a realmente un síntoma o alguna enfermedad o algo parecido. Y bueno, esta fue en conclusión nuestra última pregunta. Sin embargo, antes de despedirnos me gustaría que nos digas, ya habías dicho que nunca habías estado en una instancia similar, entonces, ¿cómo fue la experiencia para ti esta vez? Bueno, me pareció una experiencia chévere, a pesar de que no estoy acostumbrada a hablar en cámara. Es una buena herramienta para poder expresar
sobre el otro lado de la experiencia de desenvolverse en esa área de la salud. Es espectacular. Y bueno, ¿algo más que quieras decir a cámara? ¿Algún saludo, algún mensaje o alguna recomendación para las personas que nos están viendo? No, bueno, todo lo que quería decir lo abarcamos en las preguntas que desarrollamos anteriormente. Y bueno, cualquier cosa, estoy a la orden. Bueno, sinceramente muchas gracias a ti por haber venido, por haber asistido, de verdad no sabes el valor que tienen para nosotros. Y también muchas gracias para ustedes que nos estuvieron acompañando hasta acá. Recuerden, estamos disponibles en las plataformas principales de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto YouTube. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.